All right, well, Shabbat Shalom, everyone. Welcome to El Shaddai Ministries this morning, where we're going to come and worship the Lord and bless His name. Shabbat Shalom a todos, bienvenidos al Ministerio Shaddai. Vamos a alabar al Señor y bendecir su nombre en este día que es un día santo que Dios ha ordenado para nosotros y que sea todo cerca de Él. Ustedes saben que somos una luz a todo alrededor del mundo. Somos luz alrededor del mundo y nos conectamos los unos a los otros y traemos la luz. Unidos iluminamos mucho más fuerte. Y le damos la bienvenida a los que están aquí, todos los que están alrededor del mundo mirándonos, siguiéndonos, alabando al Señor y bendiciendo el nombre del Señor. Y hoy día nuestra misión es llevar a la Torah a las naciones. Lo que recibimos aquí es lo que vamos a llevar fuera de estas paredes. Su palabra, la palabra del Señor, su presencia, y la llevamos en nuestro día, su luz día tras día para que vea al Señor en nosotros. Y así llevamos su presencia por todas partes, enseñando, lo hacemos enseñando y dándole ejemplo. Enseñando, aprendiendo, actuando y oremos con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Alabado sea su gloria, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas cosas que te ordeno el día de hoy, las establecerás en tu corazón, enseñándolas detalladamente a tus hijos y hablando sobre ellas cuando estés sentado en tu hogar, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como señal sobre tu brazo y serán un recordatorio entre tus ojos. Las establecerás sobre las vigas de tu hogar y en tus portones. Cuando la palabra entró al mundo, libertad entró en ella. La Torah existe solo para establecer paz. Su máxima enseñanza es amor y bondad. Ama al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, y lo que es odioso para ti no se lo hagas a nadie. Esta es la Torah completa. Vayan, aprendan, honrándose unos a otros con acciones de bondad, de paz. Estas son nuestros deberes más altos. El estudio de la Torah es igual a estos porque nos guían a estos. Aprendamos para enseñar, aprendamos para hacer. Es un árbol de vida para aquellos que se aferran. A quienes se aferran a él encuentran felicidad. Sus caminos son caminos de deleite y todas sus veredas paz. Ayúdanos a regresar a ti, oh Eterno, así verdaderamente regresaremos. Renueva nuestros días como en el pasado, los días de nuestro primer amor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, en el cielo como en la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos de la tentación, y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre. Amén. Modé ani lefaneja, melech chai v'kiyam, shechasarta bi nishmati bechemla, rabba emunateja. Te doy gracias a ti, Rey vivo y eterno, porque me devolviste mi alma con compasión. Grande es tu fidelidad. Desafortunadamente nuestro
La persona que toca el shofar no está aquí hoy día, pero vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día y te bendecimos porque nos has dado aliento en nuestros pulmones. Y has causado que todo nuestro organismo completo de nuestro cuerpo funcione bien. Y te damos para que llevamos tu palabra al mundo. Es nuestra meta. Gracias por estar con nosotros, en medio de nosotros, y por mostrarnos lo que es construir el reino de Dios, el Mishkan, donde tú quieres que vivamos algún día. En el nombre de Yeshua, amén. Tenemos algunos anuncios. Si hay alguien aquí que es nuevo, que es su primera vez, o que no has estado aquí por mucho tiempo, levanta tus manos. Tenemos un paquete de información de bienvenida que queremos entregarte. Y mientras, como nos estamos reuniendo aquí, estamos tratando de reconectarnos con todos y en estos momentos de alabanza, en este edificio físico que nos estamos reconectando. Entonces, el martes a la 1 de la tarde vamos a tener un momento de oración y alabanza. Va a ser de comunidad. Van a haber música y baile y oración guiada por Rocío Voice. Y les pido que se unan a nosotros. Es algo que es muy necesitado en nuestra comunidad para unirnos y alabar y conectarnos con nuestro Creador en más que un día a la semana. El lunes 6 a las 6:30 vamos a tener nuestra fiesta de Purim. Todos están invitados, vamos a tener un tiempo muy bueno, vamos a hacer enseñanzas y vamos a leer la Megilá, el libro de Esther. Y es un buen tiempo para tener gozo. El monto de Adar es el mes de gozo. Nuestro gozo tiene que aumentar porque nuestra redención está cerca. El libro de Esther acerca de eso, de la redención, y Nisan, que nos lleva a Nisan, que nos lleva a la Pascua, al Pesaj. Ya tenemos disponibles también el USB azul y blanco. Oh, perdón, este es el verde. Estos son comparables con Mac, que son buenos para PC y para Macintosh, computadoras. Entonces, aquí tienen las enseñanzas del 2022 y en caso de que no tengas internet, con esto puedes tener todas las enseñanzas de la Torah. Tenemos también el calendario, jubileo y disponibles también okay. Y para empezando en marzo 5 a las 3 de la tarde Pacífico vamos a empezar el podcast de Mark Biltz. Hay si van a la página de Shaddai Ministry en Facebook, van a encontrar información ahí. Compártalos y esperemos tener un buen empiezo. Y el primer día vamos a tener a Rabbi Tuli Weiss de Israel y que va a hablar de los fines de los tiempos y eventos corrientes que suceden hoy en día comparados con la Biblia. También únanse a nosotros para Pesaj, el Seder de Pesaj o Seder de la Pascua, que va a ser en abril 5 al de Puyallup Park Pavilion. Puyallup Park Pavilion. Adultos son $30 por persona, adolescentes a 15 y de 12 para abajo es gratis. Va a haber vamos a estar celebrando uno de los Moedins.
para recordar toda nuestra redención después de la salida de Egipto. Aproximadamente tenemos solamente 55 asientos disponibles. Ya casi se acaban todo. Entonces llámenos y haga su reservación y tampoco va a haber, no tenemos la capacidad para que alguien llegue y pague, así que tienes que inscribirte de antemano porque no se puede hacer a última hora. No se van a aceptar. Y lo último tenemos, el último anuncio es acerca del viaje del tour a Israel, viaje turístico a Israel 2023, que nos vaya a llevar a Israel por todas partes y también a Jordania. Vamos a pasar un tiempo muy bueno, así que... Y tengo un anuncio más aquí. Tenemos un anuncio más. Sharon nos va a dar un anuncio. Estamos esperando por un micrófono. Esto se acerca a nuestra clase de danza. Buenos días, Shabbat Shalom a todos. Hace semanas les anuncié nuestra clase de principiantes de baile y estamos listos a punto de empezar nuestro círculo de principiantes, así que vamos a hacerlo durante el servicio. Y entre los servicios, a la mitad de los servicios, todos vamos a entrar para bailar. Aquí. Hemos estado practicando a las 9:30 y estaremos bailando en el momento de la alabanza. Y vengan, únanse nosotros, principiantes. Nadie te va a estar mirando. Entonces, vamos a tener un momento de alabanza. Démosle un aplauso al Señor. Qué majestuoso es su nombre en toda la tierra. ¿Pueden tomar asiento? Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar acerca de hacer a Dios majestuoso durante todo el mundo. Esta porción de Torah es Terumá, que viene de Shemot, Éxodo 25:1 al 27:19. La semana pasada termina con que Moisés y Aarón y Nadab y Abiud y los 70 ancianos que van al monte, y a partir de ese punto Dios llama a Moisés a que suba al tope del monte y le da instrucciones para que construya algo, y esta construcción es el tabernáculo donde la presencia de Dios está. Entonces, ¿qué significa teruma? Lo llama y dice que quiere un teruma. Rashi afirma que esta palabra realmente no tiene un equivalente en otro idioma. No se puede traducir a otro idioma. Rashi lo define como una porción reservada y es de la mejor manera que se puede traducir. Es algo separado, esa porción es separada. Dice, cuando entramos a la primera parte de la enseñanza, hagamos nuestra bendición desde la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'devarei Torah. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas que estudiemos la Torah. Esa palabra también significa negocio.
Cuando decimos razón, Torah, estamos haciendo nuestro negocio a estudiar la Torah, de cómo vivimos, cómo actuamos. Éxodo 25, 2, una vez más, Rashi separa esto, el Raphael Hirsch define esta palabra como elevar a una meta exaltada. Este rabino lo define como como elevar a una meta exaltada. Entonces, estas porciones todas son para la construcción del Mishkan. Es para traer una ofrenda. Y dice que esta ofrenda tiene que salir del corazón. Esa porción que se están elevando, están exaltadas como oro, son separadas para la construcción del Mishkan o el tabernáculo. El texto enumera muchas cosas que deben ser recolectadas. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo exaltado para que esté recolectando todo esto? Después de enumerar todos los materiales que se deben recolectar, dice en Éxodo 25:8, dice, y que me hagan un santuario y yo habitaré entre ellos. Y yo habitaré entre ellos. Hablando de este verso, Jaim hace la pregunta, dice, Ve'asu li mekdash, y me haré un santuario. Esa es la pregunta. ¿Por qué la Torah se refiere a la estructura de mikdash, santuario? Mientras que inmediatamente después y muchas veces posteriormente se describe en diversas formas. Entonces, ¿por qué se refiere como un santuario? Y inmediatamente y subsecuentemente se está describiendo como Mishkan, que es un tabernáculo. Usa la palabra lugar de reunión. ¿Por qué le llama Mikdash? Y como cualquier buen maestro judío dice, podemos suponer que el término santuario cubre la instrucción de elegir un templo tanto en este momento como durante periodos posteriores de la historia judía. Es un mandamiento positivo, comprensivo, básicamente aplicable no solo en el desierto, sino siempre que el pueblo judío que resida en la Tierra Santa. En realidad, este deber le incumbe a Israel incluso mientras la nación está en exilio. Entonces, aquí hay un mandamiento temporal mientras están en el desierto y que más tarde van a construir otra estructura. Pero dice, ¿cómo racionaliza Jaim en el mandamiento era aplicable durante el exilio? Entonces, porque no hay Mikdash, no hay Mishkan, no hay tabernáculo, no hay templo, entonces no ha habido por 2000 años, entonces en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Esto es aplicable inclusive para los que no están, para los que están en el cielo. Entonces, cuando continúa explicando eso, es por eso que la Torah no introduce este tema refiriéndose a un Mishkan, una estructura temporal. Si la Torah hubiera mencionado este término primero, habríamos pensado que el mandamiento era de naturaleza temporal. Pero Mishkan es algo que se puede desarmar, se pone y se saca. Y no se queda ahí para siempre, todo el tiempo. ¿Por qué empieza con la palabra Mishkan y no Mikdash? Porque la Torah no dice primero construyamos un Mishkan. Lo que dice es que Bitoham, que quiere decir dentro de él, no quiere decir que quiero vivir dentro del templo, sino quiero vivir dentro de los hijos de Israel, que está circulando, que es alrededor del tabernáculo como banderas. Hashem desea que el santuario sea dedicado para que Hashem habite en el pueblo, y esto es aplicable a todas las generaciones, incluso en el exilio. Ve'asu
La palabra veasu, que significa construyeme o construyeme un santuario, es responsabilidad del pueblo construir el santuario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jinuj explica por qué los hijos de Israel se les ordenó construir un templo sagrado dedicado a su nombre. Y comienza a responder esta pregunta explicando primero el propósito del mitzvot. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? ¿Cuál es el propósito por el que dice tienes que hacer esto? Por diferentes clases de mandamientos, mishpatim, las ordenanzas, los juicios y cosas así. Algunos de ustedes pueden racionalizarlo y otros no. La hukim, por ejemplo, es irracional. Lo sabemos porque simplemente Dios dice. Pero los sabios dicen, aún en nuestra vida debemos de tratar de expresar o encontrar el propósito en lo que este lenguaje está diciendo. Entonces, él habló acerca de los 13 mandamientos, explicándole a sus hijos y tratando de darle razones de por qué tienen que seguirlo. Entonces, ella se le pregunta, ¿cuál es el propósito de las mishvot? Es que Hashem necesita que seamos obedientes, porque de alguna manera esto le agrega algo a Hashem. Hashem es perfecto, no tiene necesidad de nuestro servicio. Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, Sefer HaHinut dice, sabes, hijo mío, que todo el beneficio que llega a Hashem, bendito sea, cuando las personas cumplen cualquiera de sus mitzvot, es solo que Hashem, bendito sea otorgarnos bondad. Y cuando el hombre está listo y preparado mediante el cumplimiento del mitzvot para recibir bondad, entonces Hashem le otorgará bondad. En resumen, la razón por la que Hashem nos dio mitzvot es para permitirnos alcanzar la cercanía con Él y beneficiarnos de su bondad. Absolutamente asombroso, un comentario maravilloso. Dios no dice que hagamos las cosas, no porque necesite de nosotros, sino es una forma de conectarnos con Él. Alguien que está casado entiende esto. Las esposas tienen sus 10 mandamientos. Tú tienes que hacer esto y no vas a hacer lo otro. Tienes que estar cerca de mí, tienes que hacer esto. Si quieres lejos de mí, vas a hacer lo otro. Entonces, no hay razón para pensar que esto es diferente con el Señor. Dios dice, quiero que te acerques a mí, pero esa es la forma que lo vas a hacer. Vas a acercarte a mí de cierta forma, de cierta manera. Y esto es lo que Jinuj nos está diciendo. Nos está diciendo que cuando nos acercamos a Dios vamos a recibir su bondad, porque es una forma de conexión. Si yo hago algo que me conecte a mi esposa, entonces vamos a ver esta bondad en nuestra relación. Vamos a hacer toda clase de cosas en esa conexión que Dios nos está dando a través de la relación del matrimonio. Entonces los mandamientos son una forma de conexión con nosotros y Hashem. Específicamente, ¿por qué el mandamiento de construir el Mikdash? Porque, por lo tanto, nos ordenó establecer un lugar que sea puro y espiritualmente limpio, con el grado máximo de limpieza para que los pensamientos de los hombres se purifiquen allí y para que sus corazones se sintonicen allí con Él. Entonces dice, quiero que construyas un lugar para donde tú puedas limpiar tu mente y puedes venir y te puedes acercar y nos podemos sintonizar con la presencia de Dios y con quien Dios es. Por eso tenemos que crear un lugar de santidad y limpieza para que Hashem viva. Dios no va a vivir en un lugar que es impuro. Dios no va a estar en un lugar donde que rechaza su presencia. Entonces, ¿Hashem va a vivir en un lugar inmundo? No. Entonces, el arca que está en el medio del Mishkan se puede considerar el corazón de Mishkan o Mikdash. El arca se considera el corazón. Si notas en Éxodo 25:10 dice, construirán un arca de madera, de acacia de 2 codos y medio largo, 1 codo y medio ancho y 1 codo y medio de alto. Y comienza con el versículo de la misma palabra con el verso 8 que dice, Ve'asu,
y ellos harán. Esto significa y ellos harán, ellos construirán. De todos los mandamientos para construir los artículos dentro del tabernáculo o el templo, este comienza con la palabra ve'asu. Todos los demás mandamientos para construir artículos del templo comienzan con la palabra ve'asita. Ve'asita. Y tú harás. Eso significa, y tú harás. ¿Por qué se supone que es eso? Porque hay una diferencia veas entre a quién se está dirigiendo este mandamiento. Y hay uno que es plural y otro es singular. El arca corresponde a nuestro corazón. ¿Qué es lo que se almacena en el arca, en el tabernáculo? El Luchot Habrit, las 2 tablas del pacto. Entonces puede ser considerada la Torah escrita en el corazón. Las 2 tablas fueron consideradas. Es como una pintura del corazón, una foto del corazón. Una figura que es el corazón. Debemos escribir la Torah en nuestro corazón. Revenio Beja escribe, construirás un arca de madera de acacia. Beasu Aron. Ok. Construirá un arca de madera de acacia. Entonces nosotros debemos de construir esta arca en nuestro corazón y poner el arca ahí. Entonces como comunidad tenemos que construir una de acacia. Y cuando la Torah habla, está hablando Ve'asita Shulchan, dice construirás. Construirás una mesa, dice. Porque la Torah cambia a emitir la instrucción de hacer el arca usando la tercera persona. Ellos construirán. El Shemot Rabat tiene una respuesta. Analiza esta anomalía. El rabino Yehuda dijo que, hijo de Shalom, dijo que Dios dijo que todos vengan y se ocupen de la construcción del arca para que todos adquieran el mérito de producir un alojamiento para la Torah. Todos deberían construir a la fabricación del arca. El punto que estoy tratando de hacer en la Torah es que la Torah debe estar escrita en el corazón de cada persona. Es responsabilidad de cada persona escribir la Torah en su propio corazón hasta el cumplimiento del nuevo pacto. Momento en el cual que Hashem la escribirá en el corazón. No es nuestra responsabilidad terminarla, pero nuestra responsabilidad es esforzarnos por lograrla, y Hashem es fiel para terminar. Para terminar la buena obra que ha comenzado en nosotros. De acuerdo a Pablo. Habiendo discutido el mandamiento de construir el Mishkan, el propósito de Mitzvot, la construcción del arca, empecemos en un viaje a través del santuario. Muchas veces cuando llegamos a esta parte en la Torah, nos la pasamos. La pasamos. O sea, ya está, construye esto, construye lo otro. Pero en la Torah hay nuances que es interesante encontrarlas. Dice, la Torah dice, elevarás tablas de tabernáculo de madera de acacia. Esto es en Éxodo 26:15. Y estos pilares estarán parados en posición vertical, ajustados firmemente uno al lado del otro, sin espacio entre ellos, según Rashi. Éxodo 26:24 dice, y las partes superiores deben ser unidas y los fondos también deben ser uniformes. Entonces, las partes de arriba tienen que estar uniformes, las de abajo también. La palabra usada en hebreo, to'amin, nos dice que la palabra significa, aquí se ve de colores verde, rojo, verde. Y ahí hay una pregunta. Entonces, estos pilares tienen que ser como mellizos. Y esta palabra significa mellizos.
Entonces tienen que ser como mellizos arriba y abajo, como gemelos, idénticos. Entonces, digamos que es una palabra, no es como la otra. Si vemos, hay dos palabras que están en rojo y una que tiene una letra y otra no tiene la otra letra, la misma letra. Ok, la primera letra, to'amin, la que está en colores, se ve un aleph, pero en la segunda palabra no hay aleph. Y en la primera no hay yod, que está como pregunta. En la segunda palabra, la yod está en rojo. Una contiene un aleph, la otra yod, pero ninguna de las dos contienen ambas letras. Este es un deletreo deficiente. Debería contener todas las letras, pero entonces esto nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo. Entonces, usado 2 veces en la palabra, en la oración, pero no tiene la misma el mismo deletreo, entonces hay errores. Entonces la palabra nos está diciendo que son, cuando terminan sus días antes del, en Génesis 25:24, está viendo que en la Torah, donde vemos una Torah, un pasaje que está hablando de gemelos, está hablando acá que estas columnas tienen que ser como de gemelos. Génesis 25:24 dice, cuando terminaron sus días antes del parto, de aquí había gemelos en su vientre. Y la palabra es to'amin. Y aquí esta palabra no tiene ni la aleph ni la yod. Entonces, ¿qué significa esto? Debemos estar. Esto nos está diciendo algo importante, algo muy importante aquí. En la Parashat Toldot, esta palabra está escrita sin estas 2 letras. Y como se está escribiendo sin las 2 letras, es deficiente porque una es una sadik y la otra es una rasha. Algo que está completamente... estaba mal deletreada, entonces está hablando aquí de estos dos niños nacidos. En el nacimiento uno tenía deficiencias morales, digamos, y el otro no. Entonces la Torah nos está diciendo que hay algo mal aquí. Estaba indicando que Esaú estaba incompleto, había una deficiencia en Esaú. Ahora, como vimos en nuestro texto anterior, la Parashat Terumah, las 2 apariciones de la palabra solo fueron deficientes de una de las 2 letras, pero aquí faltan ambas letras. Llegaremos a la razón en un minuto. Aprendimos anteriormente que el mandato de construir el Mishkan incumbía a cada generación y que Hashem moraría en el corazón de cada judío, cada persona que que quería seguirlo. Mientras abras tu corazón, Hashem morará ahí. La instrucción para construir las tablas en Éxodo 26:15 tiene estas palabras. En particular, dice, Veyasita et Este término, Hakroshim, cuya raíz se eleva que deletrea los pilares en los que se levantarían las paredes del Mishkan. Entonces, esa palabra karesh significa pilares. Si lo ven ahí en la diapositiva. Pero la palabra ha-krashim son pilares. Pero me han visto hacer hechos. Es una forma de interpretar la Torah. Si se rearreglan las palabras de la palabra, aquí se encuentra la palabra sheker, que es una mentira. Es algo. Entonces el propósito de construir el Mishkan no fue simplemente para hacer una casa para Dios, sino que el propósito fue transformar la falsidad del mundo en el que vivimos en un lugar sagrado. Así es que es como que Dios no está aquí.
y todos los eventos que están sucediendo en el mundo son cosas que están pasando por pasar y no hay Dios y quien que está supervisando o que Dios está controlando. Y este mundo se ve muy fuera de control. Yeah. Entonces, en esta forma es que vamos a crear el Mishkan. Así es que como creemos un Mishkan, un lugar para que Dios habite, es cuando transformamos la falsedad que nos está rodeando en santidad. Y cuando nos sucede, entonces Hashem dice, quiero morar entre ustedes. ¿Cuál es la falsedad del mundo? Es Esaú. Esaú es el que tiene estos apetitos mundanos, el hombre del campo, un hombre del mundo. Un hombre que no está buscando la justicia de Dios, sino que se enfoca en sus propias necesidades humanas, físicas. Entonces, ¿por qué faltan estas dos letras del nacimiento de Esaú? ¿Qué representan estas dos letras? Esas letras Aleph y Yod. Estas dos letras, Aleph y Yod, representan los números 1 y 10. Aleph es el número 1, Yod representa el número 10, que es 11 si los añades, cuando se suman. Sabiduría judía en números, el número 11 representa, el número 11 representa a un extranjero. Un extraño. Así como el 11 existe fuera del 10, el gemelo pecador de Jacob se apartó del conjunto espiritual, las reglas que gobiernan el universo. Su negativa a someterse al amo del universo señaló una desafortunada decisión de salir. Además, el número 11 se compone del 6 y del 5. Vav y Hei, las dos letras. Son las dos últimas letras del nombre de Hashem. La letra Hei, número 5, representa el estudio de la Torah. Ya que hay 5 libros en la Torah, Hashem revela su voluntad al mundo a través de la Torah. La ley Vav representa actividad, trabajo. Los 6 días de la creación son el periodo autónomo de Malakah, o trabajo. Al igual que la actividad de Dios en la formación de la existencia, el hombre se expresa de manera similar a través de las actividades que realiza a lo largo de los días de la semana. Entonces, 5 y 6 representan estudio de Torah y buenas obras. Estas son las cosas que le faltaban a Esaú. Esaú viene a decir que las cosas de la Torah están obsoletas. La Torah está obsoleta. ¿No son eso familiar? Si tomas las letras de Esab, y lo he visto en 2 ocasiones, si tú revuelves las letras de Esab, se convierte en Yeshua. Yeshua, que desde 2000 años se le ha dicho que él era el que se deshizo de la Torah, que anuló la Torah. Por eso, en la deficiencia del letreo de los mellizos, nos está diciendo que va a haber un nacimiento en existencia que va a representar el deshacerse de la Torah. Wow, esta es la descripción de Yeshua ahí en el tabernáculo. Entonces Esaú dice que la Torah está obsoleta. No es necesario prestar atención a los detalles, solo hay algunas cosas que expresan su creencia y tú estás bien. Esta es la falsedad que hay en el mundo, esa religiosidad. Dios tiene una forma de conectarnos con Él. Nos dijo cómo hacerlo, nos dijo exactamente cómo conectarnos. Está contenido en la Torah. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Escucha a Israel.
El Señor, tu Dios, el Señor es uno. Debes de amar al Señor con todo su corazón, todas sus fuerzas y toda tu alma. Y entonces Él escribió todos los mandamientos, ponlos en tu corazón, en las puertas de tu casa. Y entonces acá dice que es no solo para mí, pero también tienes que hacerlo por tus vecinos, por tu prójimo. Pero la falsedad que te está diciendo que no tienes que no tienes que seguir todos los mandamientos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos en Shabbat, estamos hablando de la Torah, estamos hablando del Mitzvot, estamos hablando de las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos para conectarnos a Él y para poder hablarle a otros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos rectificando la falsedad en el mundo. Estamos construyendo una Mishkan para corregir, para que Él viva entre nosotros y el resto del mundo va a ver esto. Esta es la falsedad que está en el mundo, que la construcción de Mishkan pretende corregir. Debemos estudiar la Torah y hacer Mishpot en el mundo para eliminar la falsedad creada por Esav. Esto representa clipa, que debe ser eliminada. ¿Y cómo eliminamos la clipa? Y hemos visto que la palabra keresh, pilar, para un pilar, en el Mishkan tiene la intención de eliminar la falsedad, sheker. Pero puedes voltear las letras en esas palabras y vas a encontrar con la palabra kesher, que es kuf shin reish, que significa conexión. Entonces, cuando se hace en la Mishkan, el Mishkan está destinado a crear una conexión con Hashem, que ahuyentará la falsedad en el mundo. Yeshua es el vehículo supremo por el cual hacer una conexión con Hashem. El único vehículo supremo. Entonces, regresando a nuestro verso, en Éxodo 25-24, ahora vemos que se nos recuerda que cuando construimos nuestro propio Mishkan, para permitir a Dios que habite en nuestros corazones, debemos asegurarnos de agregar el Aleph y la Yud. Tenemos que regresar estas letras a estas palabras para que haya un cumplimiento, para algo completo, para un cumplimiento, para hacer lo que Dios nos está pidiendo, nos está diciendo. Él nos está diciendo qué necesitamos hacer. Hay una aparición más en este término que se trata de las columnas gemelas. Puedes pensar en otras pareja de gemelos. En la Torah hay otro par de gemelos. Son Perez y Serac. Estos fueron los gemelos que nacieron a Judá y Tamar. Rashi dice que estas palabras fueron escritas aquí completas porque estos gemelos fueran justos. En Génesis 38-27 aconteció que en ese tiempo y estaba llena de luz, de allí había mellizos en su matriz. Aquí está, la palabra está deletreada perfectamente con la Yud y con la Aleph. Porque Pérez es el abuelo del Mesías. Mesías es el descendiente de Pérez. Y por esta línea el Mesías vendrá, y que significa atravesar. El Mesías atravesará los muros del exilio y romperá nuestras limitaciones. Y cuando llegue el Mesías significará el final del exilio y habrá una finalización de la Torah y en la que se pondrán a alcanzar todos los mitzvot. A partir de ahora no podemos rezar todos los mitzvot ya que no hay templo y estamos en las naciones. Sin embargo, cuando Mesías regrese, esto llegará a su fin. Esto es significativo porque la palabra gemelos en Génesis 38-27 se escribe completa y nos dice que todo el Mesías lo va a cumplir todo, lo va a completar todo. Y si nos ponemos de pie y esperemos a que el reino del Dios venga a nosotros. Avinu Shamash, Señor, Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre.
Gracias por estas enseñanzas, por esta anomalía en la Torah que nos hace levantar nuestros ojos y de preguntar qué está pasando aquí, Señor. Gracias por guiarnos a las conclusiones apropiadas que requieren mitzvot, requieren nuestras buenas acciones y estudiar la Torah. Y nos muestras cómo Mesías nos enseña cómo cumplirlas. Y te damos gracias por todo lo que nos enseñas a través de tu Torah, de que todos no vamos a ser sacados de aquí para estar en el cielo, sino tu deseo es que construyamos aquí un mundo, un lugar santo para que tú vivas con nosotros. Señor, no estamos empeñándonos en nuestros dedos para tratando de salir de aquí para que nos lleve, sino pero que queremos construir aquí un lugar que sea limpio, puro y aceptable para que tú puedas vivir con nosotros. Es lo que pedimos y pedimos ahora que nos des ese poder a través del Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Danos ese espíritu para construir un lugar puro, limpio, Mishkan en nuestro corazón. Ayúdanos a librarnos del pecado. Ayúdanos a librarnos de todas esas impurezas que tenemos y que hemos creado, para que podamos crear un lugar para que tú vivas dentro de nosotros. Te pido esto para el Shaddai, el ministerio Shaddai, y también para este lugar, porque tu deseo es que vengas a venir a morar entre nosotros. Gracias por las finanzas que estás proveyendo y por permitirnos llevar esta palabra afuera, y por todos aquellos que están fielmente, que vienen a este ministerio, a tu presencia y a alabar con nosotros y ayudarnos a construir un mundo juntos. Y te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas en este momento. Y oramos esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Juntos, todos. Bendito eres tú, Señor Dios, creador y rey del universo. Nos has bendecido con la Torah, la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Amén. Y volvemos en unos momentos. Worship you and call you holy, for that's what you are. You are holy, Father, separate from everything, and yet you desire to dwell in us and among us. You desire to have a relationship with us. You desire that we spend that time in connection with you and with one another. And so we're thankful, God, that you have just been so gracious and so kind to us today. And I pray today, Father, for those who are sick, for those who need a refuah shlema. Lord, they need a complete healing. They need your healing touch on their body. They want to serve you and worship you in a capacity that is whole and complete, Lord. And so we're just asking for your compassion and mercy. Sana enfermedades, Padre Eterno. Aquellos que tienen problemas financieros, dificultades financieras, oro para que tú sanes. Tú que eres dueño de la tierra y que puedas ayudar a aquellos que tienen necesidades financieras, Padre Eterno, que están enfrentando problemas financieros en diferentes formas. Y no solamente eso, Padre Eterno, también te pedimos por sanidad emocional. Así como dijo nuestro padre Avino, la vida está llena de problemas y traen quizás dolor, sufrimiento, dificultades en nuestras vidas. Te pido también necesidad para eso. Te pido momentos espirituales, que tú nos sanes. Tenemos bloqueos en nuestras vidas. Te pido, Padre Eterno, que tú no quites eso de nosotros para que tengamos una expresión
única, Padre eterno, de ti. Move that out of the way so that it would be a full expression of worship. Bendito eres, Padre celestial. Te damos gracias We're por just todo eso. grateful for all that you continue to do. And I pray for the leaders of this nation, Lord, that they would recognize you are the Holy One of Israel, and your Son is the Messiah of Israel, and that he will come and he will rule and he will reign from Jerusalem. And it's good that they would get on that plan today and not wait until he comes back. So we pray for the leaders of this nation to recognize the sovereignty of who you are and follow your ways. I pray for the nation of Israel, Lord, that you would protect them against their enemies, as we know that you say you're going to do in your word when it comes that all nations are going to square off with Israel, that they will know that you are the God in heaven and that you are the God of the nation of Israel. And Lord, we're just praying for all of those things. And we pray them in the name of Yeshua, our Messiah. Amen. All right, you may be seated. Before we get started, I got one more announcement that I forgot to put in there. 8:20 a.m. The Word. Our cornerstone, Yeshua. We are going to have the 5:30 slot on the radio every day for your commute home from the, yes, hallelujah. Amen. We're on the commute on the way home. This is one of the busiest times for the radio station, prime time, and they have blessed us with the opportunity to give them something to air every single day. So that is a blessing Quiero in and of itself. And also, I just want to make sure that Estamos muy contentos por todos aquellos que nos están siguiendo, que están siguiéndonos, que están sintonizándonos. Tenemos gente de Arizona, de California, Colorado, de Georgia, de Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Norte Carolina, Washington, la gente aquí local que tenemos aquí en este estado, también en Wisconsin. Tenemos gente de alrededor del mundo que nos están de Aruba, Canadá, tenemos gente de Colombia, India, están conectados con nosotros. Tenemos gente de Perú, de Filipinos, del Enero Rindo y Chile. El Eterno está haciendo un gran trabajo para llevar esta palabra a todo el mundo, para que todos podamos alabarle y exaltarle de acuerdo con la pura lengua, de acuerdo a Sofonías 3:9. Es el plan del Eterno. Vamos a movernos adelante, continuar. Hace 2 semanas empecé el estudio de qué es lo que estaba pensando Pablo, qué es lo que pensaba Pablo, de hecho. Y ahorita pues esta es la parte número 2. La vez pasada que estuvimos juntos echamos un vistazo a Romanos 14:1-6 y pusimos este capítulo en su contexto adecuado, en lo que se refiere al capítulo 13. Revisamos algunas de las enseñanzas cristianas tradicionales de este capítulo y vimos que ha habido algunos malentendidos fundamentales cuando se trata de las palabras del apóstol Pablo. Lo han separado de la fundación, lo han separado del entendimiento de la Torah y se han sacado a Pablo fuera de contexto. Y si has visto, no has escuchado la primera parte de este estudio, te pido que por favor vayas y la mires y lo estudies para que puedas entender y tendrá más sentido para que cuando veas este estudio. Hemos entendido que los débiles en la fe no son aquellos que se niegan a dejar ir a las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Solamente no contiendas con aquellos que están leves en la fe. No son esas. El Antiguo Testamento o esos cuidadores del Shabbat. Hemos entendido que Shaul no se refería a los alimentos limpios o sucios. Entonces,
So having set that proper context, También vimos que Shaul no estaba hablando del Shabbat ni era esto la sagrada oración. 14:7-13. Habiendo establecido el contexto adecuado para nuestro estudio, vamos a continuar donde lo dejamos en Romanos 14, 7, 13. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. Porque si vivimos, vivimos para el eterno. Y si morimos, morimos para el eterno. Por lo tanto, vivamos o muramos, somos del eterno. Porque hasta este fin el Mesías murió, se levantó y vivió de nuevo para que fuera nuestro Adón, nuestro Señor, de los muertos como los vivos. Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Porque todos nos pararemos ante el juicio del Mesías. Porque está escrito, mientras vivo, dice el Eterno, cada rodilla se inclinará ante mí y cada lengua confesará que Él es Dios. Isaías 45, 23. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto, no juzguemos unos a los otros, sino que resolvamos esto para poner un obstáculo a causa de caer en el camino de nuestro hermano. Shaul está argumentando que todos estamos en la misma posición espiritual ante el sol. Por lo tanto, cualquier presumir de uno sobre otro es inaceptable en el reino. Este capítulo nos revela el juicio a menudo de ambos sentidos. Aquellos son los débiles en la fe, descrita por Shaul, son aquellos que han entrado en la fe judía mesiánica de otras tradiciones y culturas, y se pueden tener algunas observancias que son abordadas por la Torah que no estaban prohibidas ni permitidas. Son neutrales en esencia, y a Shaul exhorta a aquellos que son fuertes a no tener disputas dudosas con aquellos que se aferran a cosas que no están aquí ni allá, cuando se trata de las celebraciones del compañerismo. Ellos, los apóstoles, en Hechos capítulo 15, ellos asentaron una base, un fundamento, diciendo solo 4 cosas hagan. No coman los sacrificados, los ídolos, no absténganse de fornicación, etc. 4 cosas que ya estaban en la comunidad judía. No aprendas lo que ya aprendiste, lo que ya está aprendido ya, sino que no tengas problemas con esta gente. Sé bueno, sé compasivo, porque de dónde han salido ellos y a los que vienen llegando. No todos están en el mismo entendimiento ni en la misma comprensión. Vienen de otra cultura, y dices, es una cosa que tengo que hacer en mi otra cultura, y esto es lo que tengo que hacer en mi cultura. Tú tienes que hacerlo. Y alguien quien es fuerte en la fe, ese no es un problema. ¿Por qué me dices que tengo que hacer eso? Algunas veces es ambas maneras. Muchas veces el débil en la fe mira al fuerte en la fe y lo mira, todos serán iguales delante del Eterno, que los ha liberado a ellos y a nosotros. Y es como una regla carnal. No tiene que sentirte de una forma diferente, en actitud diferente. Mucha gente aprende un poquito de Torah y se sienten superiores contra la gente que no tiene un entendimiento. Eso es algo malo. En el verso 11, Shaul cita a Isaías 45:23. He jurado por mí mismo, la palabra ha salido de mi boca en justicia, no volverá a que a mí cada rodilla se inclinará, cada lengua hará un juramento. Según los sabios de Israel, este pasaje está relacionado con el Salmo 22:29. Todos los prósperos de la tierra comerán y adorarán. Todos los que bajan al polvo se inclinarán ante él, incluso el que no puede mantenerse vivo. Esta es una sin duda referencia a la resurrección de los muertos y al juicio final que se le llama el juicio del Mesías.
Shaul dijo que todos vamos a estar ante él. Así que, Romans 14, ¿por qué hacer las cosas más difíciles aquí en la tierra? convinced by the Lord Yeshua that there is nothing unclean. Romanos 14:14. If there's anything to be unclean Sé to him, it is y estoy convencido de que el eterno Yeshua, sé que no hay nada impuro en sí mismo, pero para él que considera cualquier cosa es impura, para él es impuro. Verso muy interesante aquí, ¿eh? at Leviticus Esperamos algo aquí, veamos algo aquí, muy 4. interesante. It says the camel Echamos un vistazo rápido a Levíticos have cloven hooves capítulo 11:4. is unclean to you. El camello, porque mastica y no tiene 5. The rock pezuñas hundidas, used the cut es impuro para ti. have cloven hooves is unclean to you. Levíticos Leviticus 11. 11:5. Y el Jairas, porque tiene roca, Cloven hooves porque mastica, él tiene pezuñas crudas, es impuro para ti. Levíticos 11:6. El león, is unclean to porque mastica, el cual es la palabra del hilo. you. So what is the word that is the thread throughout all of these verses? Unclean. O sea, ¿cuál es la palabra That's the word. que está en el hilo de todos estos versos? It is the Es la palabra impuro. These animals are considered La palabra impuro. for human consumption. This is what Leviticus 11 is talking about. In Hebrew, it is the word La- tameh. Tameh. Estos animales Samson Raphael Hirsch. se consideran impuros para el consumo humano. En hebreo la palabra es tanei, We could probably es tamei. all kinds of reasons and all kinds De acuerdo al rabino Rav Shansfield, significa contaminado, no es puro. No es puro. of stuff. Podemos entrar en todo tipo de cosas sobre eso con respecto a diferentes funciones del trato digestivo And we de los animales y el proceso por el cual that there are foods de digestión de los alimentos y cómo se retienen los contaminantes en la carne del animal. El punto principal aquí es que hay alimentos que no se deben comer porque Hashem dice que son sucios. Yeshua that there is nothing unclean about Echemos un vistazo a Romanos 14:14. unclean to him. It is unclean. Conozco y estoy convencido Paul just en el eterno Yeshua que no hay nada impuro de sí mismo, pero que se considera cualquier cosa es impuro, para él and yet we es read impuro. these 4 verses out of Leviticus 11 that said these things are unclean. So did Paul now just take the Torah and said, Shaul acaba de contradecir la Torah y a Hashem. did he just accuse the Messiah Shaul acaba de contradecir la Torah y él a Hashem. of his father? That's what it sounds like he did. Acaba de decir que no hay nada impuro en sí mismo, ¿verdad? Acaba de acusar al Mesías de cambiar la Torah o de ignorar las leyes de su padre. Yeshua dijo, Juan 6:38, ¿por qué he bajado del cielo no a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de que me envió? Ahora, si Hashem, I made everything si Yeshua hizo la voluntad del Padre, Paul get this él no dijo los mandamientos ya han sido. See, God is still the ¿De dónde agarró Pablo esta idea? and he changes not. De que nada es Then neither sucio. we can only come to one conclusion that either Yeshua and Shaul are liars or there's something else going on here. Hashem sigue siendo el mismo sol y él no se cambia. As you said, Entonces Yeshua y Shaul son mentirosos o hay algo más que está pasando aquí. they didn't have that authority. So if we begin from the point that the Torah is eternal and never No tenían autoridad para cambiar las leyes de la Torah. what we just read, Si pensamos desde el punto de que la Torah es eterna y nunca cambia, entonces tenemos que reconciliar lo que acabamos de leer de Shaul o Pablo escribiendo a los romanos. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Echamos un buen vistazo a la palabra impuro en Romanos 14:14, ¿verdad? it occurs 14. Es la palabra griega koinos. Koinos. Look at a few of La palabra griega koinos ocurre 14 veces en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Veamos algunas de estas ocurrencias en Marcos 7:2. is unwashed hands. Ahora, cuando vieron a algunos de los discípulos comer pan con las manos sucias, es decir, con las manos sin lavar, Explain to you what the encontraron falla. Esa es la palabra koinos. unwashed Si la palabra koinos se refiere a los animales sucios, do with intrinsic unclean. se dice que sus manos estaban sucias. Nada tiene que ver con la comida. Solo. Okay. Let's look at Acts 2:44.
algo que estaba contaminado de sus manos, de lavar sus manos y que lo que venía. Mira que lo que dice Hechos 2:24. Ahora que los que creían estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Aquí su palabra koinos de nuevo puede referirse a animales sucios. Nada que ver con la comida, algo que tienen cosas en común. ¿Puede esto referirse a los animales sucios? No lo creo. Los animales ni siquiera se mencionan en este pasaje. Es dudoso que esta palabra sea asociada con los alimentos o animales. De Levíticos capítulo 11. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 10, verso 14. Pero Pedro dijo, no es así, Señor, porque nunca he comido nada común o impura. Tenemos un problema. Pedro está usando dos palabras ahí, común o impura. Nunca he usado nada. ¿Qué palabra es cuál? ¿Cuál palabra es cuál? Hay que diferenciar aquí. La palabra común es koinos, que encontramos en Romanos 14:14. ¿Cómo ellos lo tradujeron? En Romanos 14:14 como no limpio. Lo hicieron a propósito. La palabra 14:14 en Romanos, la palabra como no limpio, koinos, no significa en otros lugares no limpio o impuro de hecho. Tenemos las palabras comunes e impuros. Vamos a tirar del velo hacia atrás y ver lo que está pasando aquí. Fue traducido de acuerdo a lo que dictaba la doctrina, no de acuerdo a las reglas de traducción o de transliteración. Esta traducción esta traducción se basa con la doctrina que Yeshua tiene que ver supuestamente con que la Torah fue vencida. Porque cuando tienen una doctrina que tienen ellos que cumplir o que tienen que enseñar. Mirando en Romanos 14:14, con un nuevo entendimiento debe de decir, yo estoy convencido por el Lord Yeshua que no hay nada común. ¿Por qué? ¿Por qué se considera común? A él es común. ¿Cómo? Eso cambia las cosas, ¿no cree? Cambia las cosas completamente de cómo entendemos este texto. Ahora tenemos la confirmación de que vemos que Shaul, el apóstol Pablo, no está hablando acerca de lo que es kosher, lo que no es kosher. Está hablando acerca de algo diferente. Podemos interpretar este resto del pasaje realmente claramente, sin alguna confusión. Romanos 14:15 al 18. Aunque si tu hermano está afligido por su comida como común, pero que se vende en el mercado, es lo que está hablando el apóstol Pablo. Ya no estás caminando enamorado. No destruyas con tu comida al que murió el Mesías. Por tanto, no dejes que se hable de tu bien como el mal. Porque el reino del Eterno no es comer y beber, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Porque el que sirve al Mesías, estas cosas son aceptables delante del Eterno. Shaul está haciendo un punto muy importante aquí. Hay cosas, a veces es difícil de digerir. Este fenómeno que encontramos en el entendimiento bíblico. Mucha gente malinterpreta cosas diferentes en diferentes formas, fuera de contexto. Nunca he mirado algo así en toda mi vida. Mucha gente va a leer un libro de John Gresham y va a encontrar ciertas cosas de su libro y van a empezar a hablar y torcer cosas de la Biblia. Y cuando dice la Biblia, van a descontextualizar el texto que quieren el texto que quieren mal traducir y enseñar a la gente. Y no realmente dice lo que el texto realmente quiere decir. Hay cosas que están dividiendo la comunidad del Mesías, cosas que son triviales y algunas personas se están volviendo contra otras personas. Recuerda, quitamos cosas y nos enfocamos en cosas que no quiere decir la Biblia.
about all of us coming together in one body, and we're from different tribes, different nations, different. Recuerda la última vez que hablé de que todos los que nos unimos en un solo cuerpo de diferentes tribus, diferentes lenguas y diferentes naciones, seguramente habrá algunos problemas culturales que provocarán cierta controversia. Especialmente Pablo, no, porque todos vamos a aparecer delante del Mesías, delante del juicio delante del Mesías. Si habrá algunos problemas culturales que provocarán cierta controversia, especialmente aquí en el Galut, en el exilio. Veamos otro ejemplo que debería darnos a entender los problemas con los que Shaul estaba lidiando. Cuando él se fue a su lugar, dejó su lugar en Jerusalén y fue a visitar diferentes lugares. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 23 al 33. Todas las cosas son legales para mí, pero no todas son útiles, no todas me conviene. Todas las cosas son legales para mí, pero no todas las cosas se edifican. Que nadie busque el suyo, sino el bienestar de otro. Come todo lo que se vende en el mercado de la carne sin hacer preguntas por el bien de la conciencia, porque la tierra es del Eterno y toda su plenitud. Si alguno de los que no creen te invita a cenar y deseas ir, come de lo que sea que esté delante de ti sin hacer preguntas por el bien de la conciencia. Pero si alguien te dice, esto ofrecido a ídolos, no lo comáis por el bien de lo que te dijo y no por el bien de la conciencia, porque la tierra es del Eterno y toda su plenitud. Conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, porque mi libertad es juzgada por la conciencia de otro hombre? Pero si participo con gracias, porque se me habla mal por la comida que la que doy gracias. Por lo tanto, desde que veas, comas o que bebas, o que hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria del Eterno. No ofendas ni a judíos, ni a griegos, ni a la asamblea de Dios, así como también complazco a todos los hombres en todas las cosas, no buscando mi propio beneficio, sino beneficio de muchos para que puedan salvarse. ¿Por qué empezamos con este pasaje? Bueno, solo parece apropiado para empezar donde uno debería empezar. Al principio de todas las cosas, para mí son legales. Todas las cosas son legales para mí. ¿Esta es una afirmación verdadera o correcta? Pablo realmente dijo, todas las cosas son legales para mí, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuántas veces se ha traído este verso a la conversación cuando le dices a los miembros de tu familia o a tus amigos que has adoptado un estilo de vida de la naturaleza bíblica como comer Levítico 11, observar los días santos bíblicos de Levítico 23, incluido en Shabbat? La gente jura de arriba y abajo que estábamos en un culto comenzando en este viaje muchos años atrás. ¿Qué significa Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué Pablo está queriendo decir acerca de eso? ¿Realmente quiso decir todas las cosas son legales para él? Cuando mi esposa y yo empezamos a caminar en este camino de la Torah, mucha gente pensaron que estábamos en un culto diferente. Están en un culto diferente. ¿Qué están haciendo? Todas las cosas son metidas para mí realmente. Y esta es la versión enfrentida. Si eso es cierto, entonces, lógicamente hablando, ¿es legal el asesinato para mí? ¿Qué tal el robo o el adulterio? ¿Es permitido para mí? ¿Es legal para mí? ¿Qué tal la idolatría o la brujería? Quiero decir, tomemos todo en una perspectiva y usemos nuestro cerebro. Shaul dijo claramente, todas las cosas son legales para mí. No dijo que algunas cosas, dijo todas las cosas. Entonces, ¿qué quiso decir con eso si de hecho postulamos la nación de que el asesinato? ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Él realmente quiso decir todas las cosas? Si lo piensas, Shaul se había contradecido directamente aquí mismo en la misma epístola si realmente hubiera querido decir que todas las cosas son legales para él. Si él leyó en el capítulo 6 y en Romanos capítulo 12 se olvida lo que dijo el número 6, no es cómo funciona.
En 1 Corintios 6, 18 dice, a la inmoralidad sexual, cada pecado que hace el hombre está fuera del cuerpo, pero el que comete la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Shaul obviamente no cree que todas las cosas son legales para él, en el sentido de que se pueda cometer el pecado que quiera. Insta o es hipócrita que lo pueda hacer y no todo lo demás, porque él solamente, porque él acusa a todos los demás de cometer pecado o inmoral. Entonces, si él es hipócrita, entonces no podemos entender lo que él está diciendo. Shaul obviamente cree que todas las cosas para él son legales en el sentido de que no puede cometer el pecado que quiera. Insta a los corintios a huir de la inmoralidad sexual. Él no cree que esto sea legal. El pecado produce la muerte, según Romanos 6:23. Lógicamente hablando, Shaul piensa que esta cosa es pecado, no es legal, entonces no puede creer que todas las cosas son legales. Shaul enumera 17 cosas en Gálatas 5, 19, 21. Ahora las obras de la carne son evidentes, que son adulterio, fornicación, impureza, limosnidad, idolatría, brujería, odio, contenciones, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones. Todas las cosas son legales. ¿Cómo pueden estar estas cosas y evitar que alguien entre en el reino de los cielos? Si todas las cosas son permitidas, entonces ¿cómo pueden prevenir a alguien que entre en el reino de los cielos? Si estas cosas fueran legales. Amados, los amo a todos. Y quiero que nosotros estemos aquí en el Shaddai. Tenemos que entender algunas cosas fundamentales acerca de lo que Pablo está diciendo, lo que Yeshua está diciendo. Y si echamos un vistazo superficial a la epístola de Corintios, descubrimos que Shaul está lidiando con una situación local en la cultura que era muy prevalente. Solo una lectura superficial del texto te darás cuenta de que aborda mucho la inmoralidad sexual. Aborda el tema 8 veces en el lapso de 5 capítulos. 1 Corintios capítulo 5. En realidad se informa de que hay inmoralidad sexual entre ustedes, y tal inmoralidad sexual que ni siquiera se nombra entre los gentiles, que un hombre tiene la esposa de su padre. Te escribí en mi epístola para no hacer compañía de personas sexuales inmorales. 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 6:13. Alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero de Dios lo destruirá y lo destruirá. Ahora el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:18. A la inmoralidad sexual, cada pecado que hace un hombre está fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual pega contra su propio cuerpo. 1 Corintios 7:2. Sin embargo, debido a la inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo. 1 Corintios 10:8. No cometamos inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y en un día cayeron 23,000. Así que podemos suponer que la frecuencia de este tema en su correspondencia con los corintios, que este fue un problema que requirió su atención. Volviendo a nuestro texto original en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todas las cosas son legales para mí, pero no todas las cosas son útiles. Todas las cosas son legales para mí, pero no todas las cosas benefician. Mira la redacción y cómo se formula ahora otro problema con Shaul está lidiando la epístola. 1 Corintios 10:14. Por lo tanto, mi amada huye de la idolatría, hablando como a los sabios. Juzga por lo que digo, la copa de la bendición que bendecimos no es la comunión con Yeshua. No es la comunión del Mesías, el pan que rompemos. ¿Cómo es la comunión del cuerpo del Mesías? Porque nosotros, aunque muchos, somos un pan y un cuerpo, porque todos participamos en el pan. Observa Israel después de la carne, no todos los que comen sacrificados por parte del altar.
¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo es cualquier cosa o que se le ofrezca a los ídolos es algo? Más bien, que las cosas que los gentiles sacrifican a los demonios, no a Dios. Y no quiero que tengas compañerismo con los demonios. No puedes beber de la copa del Eterno y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Eterno y la mesa de los demonios. ¿O provocamos al Eterno a celos? ¿Somos más fuertes que Él? Versículo 23 y 26. Todas las cosas son legales para mí, pero no todas las cosas son útiles. Todas las cosas son legales para mí, pero no todas las cosas me edifican. Que nadie busque el suyo, sino el bienestar de lo otro. Coma lo que venda en el mercado de la carne sin hacer preguntas de la conciencia, porque la tierra es del Eterno. Shaul está diciendo, comparémoslo en Mateo 25, 21, 22. ¿Has oído aquello que se les dijo a los que de antaño, no matarás y cualquiera que mate estará en peligro de juicio? Pero yo os digo que el que esté enojado con su hermano sin causa estará en peligro del juicio. En Mateo 27, en 5, 27, 28, has oído que se les dijo a los de antaño, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciar ya cometió adulterio en ella, en su corazón. Entonces, estos pasajes, veamos 1 Corintios, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son legales, pero todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no todas construyen, edifican. Parece estar en el mismo estilo que Yeshua presentó en Mateo capítulo 5, perdón. Solo Shaul no usa la frase que has oído decir, solo declara la cita y luego la rectifica con su entendimiento. Todas las cosas son permitidas para mí, pero está diciendo, están diciendo, todas las cosas son permitidas para mí. Él está diciendo lo que está diciendo, pero después viene, pero no todas te convienen. Todas son legales, pero no todas te convienen. La misma que dijo Yeshua, lo hizo. Lo que está pasando en la cultura de la época era la inmoralidad sexual, era la regla del día. No creían que la inmoralidad sexual fuera una cosa. A ellos todo vale. Había una filosofía, si se siente bien, hazlo. No había leyes en contra de nada lo que estaban haciendo en ese sentido. Es como nuestra cultura de hoy. Hay un gran impulso para eliminar todos los límites dentro del mundo sexual para que las personas puedan hacer lo que quieran sin culpa. Casi puedo decir en la gente, en los medios, decir, todas las cosas son listas para mí. Pablo, él estaba diciendo, no todas las cosas son listas, sino que no todas me convienen. En esa cultura es legal. Shaul no está diciendo que sea legal, estaba diciendo que la cultura dice es legal. Era legal sacrificar carne a los ídolos en la cultura corintia. Era legal sacrificar carne a los ídolos en la cultura corintia. Shaul estaba diciendo que la carne sacrificada a los ídolos no es nada. Pero si debe pinchar la conciencia de alguien que es débil en la fe, no lo hagas. Si alguien pone carne delante de ti, no cerdo, no marisco, sino carne que podría haber sido sacrificada a un ídolo, no hagas gran cosa con ella por el bien de alguien que te la sirvió. Pero si te dicen, se ha sacrificado a los ídolos, entonces te lo digo, entonces no te lo comas. Y si él no lo sabe, si no le importa, cómete la carne. No, si el hombre te dice que ha sido sacrificada, ha sacrificado a todos. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Esto fue sacrificado a un ídolo, tú dices, ¿sabes qué? No, gracias, no lo puedo comer. Pero si él no te dice que es sacrificado a ningún ídolo, tú puedes comerla. Si come carne delante de ti, no te preocupes, no hagas gran cosa de ello. Habiendo tomado eso, vamos a terminar el resto de Romanos 14, 19 al 23. Por lo tanto, persigamos las cosas que hacen la paz y las cosas para las que uno puede edificar a otro. No destruyas la obra del Eterno por el bien de la comida. De hecho,
Todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre que come con ofensa. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada por lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes fe? Tenlo para ti ante Dios. Feliz es aquel que no se condena a sí mismo en lo que prueba, pero el que duda es condenado si come, porque como come, no come de fe, porque lo que no tiene fe es pecado. En conclusión, ¿qué está diciendo realmente Shaul? ¿Qué está diciendo? Usa algunas personas de sentido común. Si es posible, vive en paz con todos los hombres. Si no es una cuestión de la Torah, no hay necesidad de crear divisiones dentro de la comunidad. Todas las cosas deben hacerse con amor, compasión y misericordia. No hagas tu hermano tropiece de otra forma. Si tienes algo enfrente de mí, it doesn't matter because I know idols are nothing. They don't mean anything. It doesn't prick my conscience. So if you don't tell me, I'm not going to ask. It's kind of a don't tell, don't ask kind of policy. si es comida que es sacrificado a los ídolos, no tiene ningún problema conmigo. Yo no comeré tampoco esa comida. Si no es una cuestión de Torah, no hay necesidad de crear divisiones dentro de la comunidad. Si la gente se recompensa de una forma, no hay forma de todas las cosas deben de hacerse en amor, en compasión, en misericordia. No le causa a tu hermano tropiezo. No le causa a tu hermano tropiezo. Hace tiempo quiero irme a la oración. Vengan al frente, vamos a orar. Y tendremos la final momento de adoración. Oremos los unos por los otros, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso es que nos reunimos juntos, por eso es que venimos juntos. Y gastamos tiempo juntos, para que podamos orar los unos a los otros, y darnos los unos a los otros. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas con problemas financieros, con relaciones. Y nuestro deseo realmente es ayudar los unos a los otros. Ese es nuestro deseo. No hay nadie viniendo adelante por frente. Tenemos gente, voluntarios para que puedan orar los unos por los otros. She'll pray for the single women. If you come forward, just let us pray for you. Let us minister to your soul. Let us minister to those issues because James tells us that we should. Déjanos orar por ti, déjanos ministrarte la Torah, porque Santiago dice que pongamos nuestras manos a aquellos que están enfermos, a aquellos que necesitan ayuda. Y solamente permite que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, que trabaje en nosotros en sanidad. Porque la oración de un justo sana. Queremos orar por ti. Queremos traer para ti, para ayudarte. Pedro, oro por aquellos que ocupan intercesión. Aquellos que están ahorita no tienen quizás la motivación de venir aquí enfrente. Yo he estado ahí mucho momento también, pero yo te pido, Padre, te pido por cada necesidad lo que está pasando ahorita en el momento. Pero esto es lo que puedo entender yo. Y no lo que la otra gente piensa. Es acerca de nuestra relación contigo. Y aquellos que vienen a orar por mí, Padre eterno, con lo que aprendí, lo que estaba bien, toca mi vida de una forma diferente. Algo que yo no estaba parado. Pero es que alguien estaba
yo no estaba solo parado, sino que alguien estaba parado por mí y orando por mí. Sabía que necesitaba ayuda. Sabía que necesitaba ayuda. Así como tú has ayudado a otra gente, Padre. Aun si no tienen quizás, Padre, el valor de venir enfrente, Padre eterno. Ministra sus corazones. Ministra su mente. Trae sanidad. Dale amabilidad. Dale sabiduría, conocimiento. Para poder tener, Padre, para limpiar su mente. Las cosas que quizás estén batallando o lidiando, Padre, quítalos de su mente. Porque te necesitamos. Te necesitamos, Padre. A veces ni sabemos que te necesitamos. Te pido que tú trabajes en nosotros, Padre, para que nos podamos acercar a ti. También, como dice Santiago, nos acercamos a ti y tú acercas a nosotros, Padre. Estamos contentos y agradecidos que tú nos des oportunidad de hacer esto, Padre. Tú nos das lugar para a gente que se amen los unos a los otros, Padre. Todos continuamos adorándote en gloria por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Cada día. Aún las cosas más pequeñas. Las cosas que tomamos como por nada, Padre eterno. Tú permites que nos sostienes. Tú nos mantienes, sea poco o sea mucho. Tú nos das todos los días, nos das aire para esperar. Nos das sol. Nos dan todas las cosas que son necesarias para la vida, Padre. Te damos gracias por eso. Te pido por aquellos que han sido orados, por aquellos que han orado hoy en día, que seas tú restaurando sus vidas. Se hagas un buen tikkun, que tú los restaures, sus corazones, restaura sus vidas que están ahí. Cualquier bloqueo, Padre, restaura las conexiones, abre conexiones para que hagan conexiones hacia ti. Revélateles a ellos en su vida, Padre, para que vean que lo que tú significas. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Vamos a terminar con la oración sacerdotal que dice en número 6, 24 y 26. Para decirlo sobre sus hijos. Adonai veish morecha Yair Adonai panav elecha vichunecha Is Adonai panav alecha v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga su rostro sobre ti y sea misericordioso sobre ti. Que el Eterno haga su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de nuestro justo Maestro Yeshua, el Príncipe de Paz. Amén. Shabbat Shalom a todos. Nos vemos el próximo Shabbat.